Bueno, pues un saludo también a quienes nos están sintonizando ahí por medio del Facebook, ¿verdad? Veo que están ahí algunos conectados. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gozo tenerles también a ustedes aquí. Eh, ¿Van a tener clase? ¿Sí? Pásenle la clase, por favor, las niñas, y nosotros nos quedamos aquí para meditar en la palabra. Hoy vamos a ver el libro de Mateo, ahí en un pasaje que se encuentra en el capítulo 16. En el capítulo 16, a partir del versículo 13. No, de la llave aquí. Mateo 16, 13 en delante. ¿Cómo está, Mario? ¿Bien? Qué bueno. Y me gustaría leer ahí este pasaje. Y luego me gustaría orar después de leerlo. Es Mateo 16, 13 en adelante. 16, 13 al 17. Dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Bueno, era hasta el 17 nada más, ya me pasé tantito. Lo voy a terminar. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos dado la oportunidad de venir a este lugar a adorarte, Señor. Y también por medio de tu palabra encontramos una sublime forma de adoración que tú nos has enseñado, Señor, en la que podemos meditar acerca de tu voluntad, porque dice tu palabra también, Señor, que esa es la manera en la que nosotros podemos adorarte genuinamente, Señor, presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Gracias, bendito Dios, por esta palabra que nos das. Ayúdanos, guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Confronta nuestra vida. También te pedimos que quebrantes nuestro corazón, Señor, y que podamos salir adelante, Señor. Que seamos forjados por tu mano poderosa y que nos guíes en todo momento, Señor. Que podamos llevar tu palabra, tu voluntad también a nuestra vida, Señor. Materializarla y llevarla a cabo, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así está bien. Ahorita se le quita. Vamos a estar viendo ahí, hermanos, este pasaje que es muy interesante, ¿verdad? Muy, así como muy recurrente también, ¿verdad? Muchos conocen este pasaje porque es un pasaje que, pues, del que se habla mucho, ¿verdad? Pero eso no
eso ahorita no lo vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en este pasaje como si fuera algo nuevo, como si nunca lo hubiéramos leído. Y sé que Dios va a traer nuevas enseñanzas a nuestro corazón, ¿verdad? Y nos va a dar el alimento espiritual que necesitamos. Había el Señor venido aquí a este mundo con un propósito, con una misión de parte de Dios, pero esa misión, aunque Él iba a ser el centro, aunque Él era el centro de esa misión, Él era la culminación de esa misión que Dios le había encomendado, ¿verdad? Solamente podía lograrse por medio de Él mismo, de su persona, entregándose en manos de pecadores para que lo llevaran a la cruz, para que lo sacrificaran. Y esa misión, aunque Él era el centro de esa misión, aunque solamente podía hacerse por medio de Él, a Dios le agradó que esa misión se hiciera por medio de la iglesia, por medio de personas, y no personas como las que el mundo considera dignas, porque a todos los que el Señor Jesucristo llamó para que también fueran parte de esa misión, porque eso fue lo que le agradó a Dios, ¿verdad? Incluir a cada uno de nosotros para que fuéramos parte de esa misión. Y no fue una elección de parte de nuestro Señor Jesús, no fue una elección a como el mundo hubiera preferido que fueran los que formaran parte de este equipo, ¿verdad? De este grupo de personas que serían también quienes llevarían a cabo junto con el Señor Jesucristo la misión que Dios mandó. Es decir, la predicación de la palabra, la predicación de Cristo, ¿verdad? Del Evangelio. Entonces, fue el Señor Jesucristo quien los eligió y no conforme a los estándares de lo que el mundo consideraba que era lo mejor, sino sencillamente conforme a lo que Él tenía en su corazón, conforme a su misericordia, conforme a su bondad, conforme a su amor. El Señor Jesucristo no veía oficios humildes en ellos, Él no se fijaba en eso. No veía en sí a la persona si era buena o no. El Señor Jesucristo sencillamente los elegía por gracia y misericordia, nada más. A quienes menos, o a los más improbables, a los más desechados por el mundo. En este caso, pues los discípulos, muchos de ellos o algunos de ellos tenían oficios muy humildes, aunque había otros que no, ¿verdad? Como Mateo. Pues Mateo era un hombre rico, que fue quien escribió este evangelio. Mateo era un hombre rico. Judas era un hombre pues preparado, ¿verdad? Tenía algo de estudio, era un celote, y esos eran duros con la palabra, ¿verdad? Con la ley también, con diferencias, ¿verdad? Respecto a los fariseos, pero entonces había variedad dentro de los que el Señor había elegido, pero la mayoría eran gente del vulgo, gente humilde. El Señor no se fijaba en nada de eso, ni tampoco desechó a los ricos ni a los preparados. Les digo, ahí está Judas. Bueno, aunque Judas fue el que lo traicionó, ¿verdad? Ahí está, y ahí tenemos otra prueba de la misericordia de Dios. El Señor Jesús no lo desechó, aún sabiendo que lo iba a traicionar. Entonces, así fue como el Señor le agradó, relacionándose con la gente. El Señor no vino a cumplir una obra Él solo. Él vino a hacer ese sacrificio, pero esa misión
tenía que también dejarla en manos de la iglesia, en manos de un grupo de personas que amaran al Señor, que le conocieran sobre todo y que lo conocieran a tal grado que estuvieran dispuestos a entregar su vida por Él. Así como el Señor también entregó su vida por ellos. Por eso estamos también nosotros aquí, hermanos, porque nosotros fuimos elegidos por el Señor en su gracia. Ninguno de nosotros es alguien muy calificado para estar ejerciendo algún ministerio especial o cosas así, ¿verdad? Todos tenemos defectos a tal grado que ya hubiéramos sido desechados, siendo algo que nos hubiéramos merecido, ¿verdad? Por los errores que hemos cometido. Pero tenemos un Dios de gracia, un Dios de perdón, un Dios que también busca formar nuestro carácter, busca cambiarnos, y de esto precisamente vamos a hablar, ¿verdad? De conocer a Dios. Porque el Señor Jesús aquí hace una pregunta, o bueno, hace dos preguntas, pero me gustaría que nos centráramos en una de ellas, que es la segunda pregunta que hace. Primeramente el Señor Jesús, ahí en el versículo 13, les pregunta a sus discípulos, ¿verdad? En una ocasión que estaban en una región, hasta dice ahí el lugar en donde estaban, ¿verdad? Cesarea de Filipo. Y en ese lugar, dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un nombre que el Señor Jesús tomó, ¿verdad? Un nombre que el Señor Jesús adoptó para presentarse así de esa manera, para dejar claro que Él tenía una naturaleza humana, aunque no pecaminosa, no había la naturaleza caída del hombre, pero Él habitaba en un cuerpo de semejanza, dice la palabra, de carne de pecado. O sea, Él era un hombre de carne y hueso, sangre, también sentía dolor, pero no había una naturaleza pecaminosa en Él, no había pecado en Él. Entonces Él dejaba claro con este nombre con el que se presentaba, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Dejaba claro que Él era el Hijo de Dios, pero tenía una naturaleza humana, 100% humana, salvo que no tenía una naturaleza caída, pecaminosa. Entonces les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos, ¿verdad? Ahí alrededor de Él, comienzan unos pues a levantar la mano, ¿verdad? Yo he escuchado, puedo imaginármelos ahí, ¿verdad? Algunos opinando una cosa, otros opinando otra, porque entre todo lo que había pasado, ¿verdad? Entre todo lo que habían vivido los discípulos junto con el Señor, pues no andaban siempre juntos. De hecho, los que andaban junto con Él eran solamente algunos, eran solamente 3 o 4. Los demás también andaban con Él, obviamente, porque eran sus discípulos y lo seguían. Pero había unos que estaban en un círculo así muy cercano, que eran el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Juan también. Normalmente andaban ellos muy cerca de Él. Y los discípulos, los demás, ¿verdad? También los puedo visualizar, ¿verdad? Ahí entre toda la gente, escuchando. Algún día que fueron de compras, algún día que anduvieron entre las calles, ¿verdad? Que se despegaron un poquito del grupo de los 12 y que anduvieron por ahí en las calles de las aldeas y escuchando las conversaciones, ¿verdad? Diciendo, se me hace que este es Juan el Bautista, se me hace que en él habita este espíritu, ¿verdad? Otros decían también que era Elías, dice ahí el versículo 14. Este es Elías encarnado, pero había una razón por la cual pensaban que era Elías, porque justamente ellos querían que la profecía se cumpliera.
La profecía decía que iba a venir Elías antes de que viniera el día del Señor. Y sin embargo, cuando dice que iba a venir Elías ahí en el libro de Malaquías, no se refería a que Elías, tal cual Elías como fue en el profeta aquel del libro de los reyes, iba a volver a venir aquí a la tierra, sino que iba a venir alguien semejante a él, alguien con su espíritu, alguien aguerrido en cuanto a la profecía, alguien dispuesto a morir. Aunque bueno, ahí tenemos unos episodios de Elías, ¿verdad? También en los que él tuvo temor como cualquier ser humano. Pero se refería justamente a esa profecía, luego el Señor Jesucristo la explicó, se refería a Juan el Bautista. Este Elías que había de venir ya vino, dice el Señor Jesús, y era Juan el Bautista. Entonces, como ellos esperaban que viniera Elías, pues pensaban que ya se estaba cumpliendo la profecía y decían, se me hace que es Elías. Y ya se está cumpliendo la profecía. Esperaban con ansias que ese día llegara. Otros también decían que era Jeremías o alguno de los profetas. Era como que pensaban que habían vuelto a nacer, ¿verdad? No sé qué base tenían ellos para pensar algo así. Pero sí se murmuraban muchas cosas acerca del Señor. Y ninguna de esas cosas era cierta. Justamente eran murmuraciones. Pero de alguna forma ellos, era su percepción de quién era el Señor. Y yo espero que nosotros, ¿verdad?, no estemos todavía en ese nivel de conocimiento del Señor. Como lejos, como entre las aldeas, por allá. El Señor Jesús anda acá de este lado, ¿verdad? Y nosotros allá lejos por las aldeas, entre las calles, donde no anda el Señor, y diciendo, pues yo pienso que es esta persona, pero no estoy seguro. Espero que no estemos en ese nivel de conocimiento del Señor. Ese es uno de los niveles, ¿verdad? Que creo que el más lejano, ¿verdad? No llega ni siquiera de oídas te había oído. No llega ni siquiera a eso. Simplemente son personas que no les interesa nada de Dios. Gente que cuchichea, murmura, pasan información, pero no, nada de eso les nace ni les llega al corazón. Entonces, hay otro nivel, ¿verdad?, de conocimiento. En esta pregunta segunda que hace el Señor, donde dice ahí en el versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí es donde viene otro nivel en el que tal vez algunos de nosotros estemos. Vale oro esta ahorita, ¿verdad? El agua vale oro. Gracias a Dios porque podemos tener agua todavía. Entonces, el Señor Jesús les hace una pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy? Yo creo que no se esperaban eso. Porque los discípulos, así como cualquier persona, nos gusta mucho dar una opinión, ¿verdad? Nos gusta mucho hablar de lo que ocurre a nuestro alrededor, como de las noticias, o dar una opinión política, dar una opinión de algo que está un poquito lejano de nosotros, en lo que no estamos involucrados, pero de lo que tenemos un poco de conocimiento, de la guerra, de las elecciones, de la revocación de mandato, cosas así, ¿verdad? Nos gusta dar una opinión. Entonces los discípulos dieron su opinión. Pues unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Nos gusta eso, pero lo que no nos gusta es que nos confronten. Y esta pregunta, pues era una avalancha que les llegaba directamente a ellos y que incluso podían hacerlos sentirse ahogados, sin saber cómo reaccionar o qué decir, porque es una pregunta que los hace pensar introspectivamente, ¿verdad? Realmente
¿realmente conozco a este que está aquí conmigo? O sea, al Señor Jesús. Entonces, ahí es donde viene el siguiente. No me gusta hablar de nivel, ¿verdad? Es algo muy feo, no me gusta, pero honestamente, discúlpenme, no encontré otra expresión. Entonces vamos a verlo de esta manera, ¿verdad? Es el siguiente nivel de conocimiento del Señor. Cuando el Señor te hace esa pregunta y se te dan vueltas las ideas en la cabeza, te mueve el tapete, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nos ponemos a pensar algo que nunca habíamos pensado, como en el caso de los discípulos. Si ustedes notan en ese pasaje, nadie respondió salvo uno solo. Nadie pudo responder esa pregunta. Una pregunta muy difícil, porque esa pregunta implicaba que realmente ellos hubieran conocido a ese con el que habían estado ya algún tiempo, porque esa es otra de las cosas que podemos ver en esta pregunta que el Señor Jesús les hace, ¿verdad? Cuando les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Que ellos ya habían estado con el Señor, habían convivido con Él. Incluso si recordamos que cuando estuvieron en el mar de Galilea y fueron embestidos por una tormenta, los discípulos estando ahí en la barca con Él, cuando el Señor Jesucristo ordenó a los vientos, al mar, a la tempestad, que se callaran, ¿verdad? Yo creo que la tempestad, digo, pensando un poquito alegóricamente, vio quién era el glorioso hombre que estaba ahí, que era el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el que creó todas las cosas, el que creó el agua, el que creó la tierra, el que creó los mares. Entonces, pues los vientos no tuvieron otra cosa que hacer más que quedarse callados ante la gloria del Hijo de Dios. Y cuando pasó esto, recordamos que los discípulos se quedaron asombrados y dijeron, ¿quién es este? ¿Qué hombre es este? O sea, que hasta los vientos y el mar le obedecen. O sea, los discípulos habían estado ya algún tiempo con el Señor y no lo conocían. Vieron ese milagro que había hecho y se preguntaron, ¿quién es? O sea, en ese momento no tuvieron revelación de Dios. No tuvieron una revelación clara, ¿verdad? De Dios, quizás por el corazón endurecido de ellos. No tuvieron esa revelación de quién era Él, el Señor. Obviamente, ahora nosotros que tenemos la revelación del Señor por medio de su Espíritu, sabemos que el Señor mandó a los vientos y al mar callar porque Él es el dueño de toda la creación, ¿verdad? Eso ya nos fue revelado a nosotros, pero en ese momento los discípulos no podían imaginar de qué se trataba todo aquello. ¿Qué hombre es este? Y cuando el Señor Jesús les pregunta, ahí en ese momento se quedaron callados, no supieron responder. Entonces, ese es el otro nivel, ¿verdad? Un poquito más cerca. El hecho de que alguien te presente el Evangelio. El hecho de que empieces a querer venir a la iglesia, tienes una curiosidad de conocer más de la palabra. Sabes que algo está pasando alrededor de tu vida, pero no lo entiendes. Se te olvida muy seguido que Dios está actuando en tu vida, pero como que estás ahí entre azul y buenas noches, ¿verdad? O sea, no tienes algo definido, pero ya se te presentó el Señor, lo vas conociendo. Entonces, ese es el otro nivel, ¿verdad? En el que muchos hemos estado, en el que creemos conocer a Dios y realmente no lo conocemos. Hasta que te confronta Dios, hasta que te sacude con una situación y dices, realmente yo no conocía a Dios. Realmente yo
A lo mejor estuve por ahí caminando con él porque así andaban los discípulos, pero no lo conocía. Entonces, ese nivel es el de oídas. De oídas te había oído, o sea, aunque tal vez lo veías por ahí, tal vez podías andar con él, podías escuchar acerca de él, podías hablar, podías escuchar hablar incluso al predicador, a los hermanos acerca de Cristo, pero tú dices, yo escucho que los hermanos hablan de que Dios hizo cosas en sus vidas, de que tienen un testimonio que contar a la gente. Yo quisiera tener eso y no lo tengo. Tal vez estás en esa situación, pudiera ser, o tal vez algún día estuvimos en esa situación. Pues esa es la situación en la que andaban los discípulos. Y no es condenable, no tiene nada de malo. O sea, Dios no condena a nadie por eso. Al contrario, o sea, aunque sí hay un nivel de responsabilidad muy fuerte, el hecho de que no hayas nacido de nuevo y que estés escuchando la verdad del Evangelio y que te rehúses a dejar tu pecado, a dejar la vida de pecado en la que estás y que quieras seguir escuchando el Evangelio, incluso a veces leer la Biblia, eso te trae una responsabilidad muy grave, porque dice la palabra que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y los peores castigos del infierno no son para los peores pecadores. Los peores pecadores van a tener un castigo fuerte. Los homicidas, ¿verdad? Todos la lista de pecados que da ahí el Señor en su palabra, van a tener un castigo muy fuerte en el infierno, pero los castigos más fuertes del infierno es para aquellos que incluso que no hayan cometido delitos tan graves como esos, ¿verdad? Robos, homicidios, etcétera, pero que escucharon la palabra y no la creyeron, que les fue presentado ese precioso tesoro de la palabra y del Evangelio del Señor Jesús y no lo creyeron, se mantuvieron al margen, fueron tibios. Esos van a tener los peores castigos del infierno, fíjense. No es aquel que hizo más mal, sino aquel que pudiendo haber nacido de nuevo, pudiendo haber estado en la presencia del Señor, pudiendo haber entregado su corazón al Señor Jesucristo, no lo hizo. Entonces, también trae un nivel grave de responsabilidad. Pues no digo grande, digo grave porque es algo muy fuerte, ¿verdad? Entonces, sin embargo, el hecho de estar recibiendo la palabra también, pues trae una posibilidad de que la persona en un momento dado crea y se convierta y nazca de nuevo. Entonces esa es una gran ventaja también, ¿verdad? Hay que verlo por los dos lados, no hay que verlo solamente por el lado malo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese punto, ¿verdad? Y hay otra manera en la que nosotros podemos conocer a Dios, que creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad?, quienes estamos aquí, ya lo conocimos así, por revelación, así como el apóstol Pedro. Cuando el Señor Jesús hizo esta pregunta, el único que levantó la mano, ¿verdad?, y que estaba ansioso porque el Señor le diera el tiempo, el lugar, ¿verdad?, para que contestara. No se crean, no fue así, ¿verdad?, pero solamente para ilustrarlo de alguna manera. Como los niños, ¿verdad? Yo quiero responder. Porque él tenía algo que decir, el apóstol Pedro. Algo había pasado en su corazón. Algo muy hermoso. Algo muy hermoso había pasado en su corazón. Que el Espíritu Santo le había revelado quién era el que estaba ahí. Nadie se lo había dicho. No lo había estudiado en un seminario. No lo había leído en un libro. No lo había leído en los libros de los ancianos, ¿verdad? De los ancianos de Israel. No lo había leído en ningún manual. Nadie había venido a soplarle en el oído esa respuesta.
El único que lo hizo fue el Espíritu Santo en su corazón. Dice el apóstol Pedro, respondiendo Simón Pedro ahí en el versículo 16, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Y dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la forma en la que nosotros, es la única manera en la que podemos conocer de verdad al Señor Jesús. Es la única manera, por revelación. Antes de esa revelación, si decimos que conocemos a Cristo, realmente no es cierto. Solamente lo conocemos así como decíamos ahorita, ¿verdad? Como que de oídas, tal vez más lejos todavía, por allá en las aldeas, en las calles, y pues aquel que anda allá de aquel lado, ¿verdad? Quién sabe qué anda haciendo, pero parece que pudiera ser Elías o pudiera ser Juan el Bautista. Pero no, o sea, la manera verdadera en la que nosotros podemos conocer al Señor Jesús es por medio del Espíritu Santo, que te lo revela en tu corazón. Y allí es en ese momento en el que eres salvo, cuando confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Rey de todo, tú eres el dueño de todo, tú fuiste el que creó todas las cosas. Tú me creaste a mí. Yo nada más, lo único que puedo hacer es darte la gloria a ti, porque te debo toda mi vida. O sea, con estas palabras el apóstol Pedro estaba diciendo muchas cosas. Y esa es la manera en la que nosotros ya estamos dentro, cuando ya empezamos a conocer a Dios de una forma verdadera. Ya no como decíamos ahorita, sino de una forma contundente, verdadera. Pero este es nada más el inicio. Después de que el Señor Jesucristo se fue a la diestra del Padre, ¿verdad? Que de luego que fue crucificado, sepultado y luego que resucitó, el Señor se fue a la diestra del Padre. Y a partir de ahí, todos los que conocieron al Señor fue únicamente por revelación. Nadie lo había visto. El único que lo había visto después de que se fue, o el único que lo llegó a ver, fue el apóstol Pablo, nada más. Por eso fue un apóstol, porque lo vio, porque vio al Señor Jesús. Por eso se puede decir que él es un apóstol, ¿verdad? Y nada más, todos los demás somos bienaventurados porque sin ver creímos. Mucha gente había conocido al Señor Jesús, como ya dijimos, según la carne. Veían lo que Él hacía, tenían una idea de quién era Él, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo conocemos en el Espíritu. Es diferente. Hubo gente, de la gente que estaba entre la gente que estaba con el apóstol Pablo, que conoció a Cristo así, en físico. Podían tener una opinión de quién era Él, como estas personas que decían que eran Jeremías, que era Elías o alguno de los profetas. Entonces, lo habían conocido según la carne, pero a partir de que el Señor Jesucristo se fue, nadie lo conoció así. Solamente por revelación del Espíritu Santo. Y así fue como le conocimos nosotros. Cuando reconocimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón, cuando le aceptamos en nuestro corazón, el que vino a morar a nosotros es el Espíritu Santo de Cristo. El Espíritu Santo vino a morar a nuestro corazón, vino a hacer ahí su morada, su casa, su templo. Y ahora empezamos a conocer al Señor de una forma verdadera. Y una última forma en la que ahora estamos conociendo al Señor es como al apóstol Pedro le sucedió. Si ustedes se fijan, luego de que el apóstol Pedro hizo esta confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue algo maravilloso. Fue algo maravilloso que pudieran salir de su boca esas palabras, que incluso el Señor Jesucristo le dijo,
bienaventurado eres. O sea, eres más feliz que todo el mundo, porque mi Padre te reveló estas cosas. Pero aún así, hermanos, aún así, todavía le faltaba mucho camino por recorrer. O sea, ese es el inicio nada más. Y esa es la manera en la que tú conoces al Señor, por revelación. Y siempre es por revelación. Pero también comienzas a conocer al Señor en el camino, en las pruebas que Él te envía. Al apóstol Pedro, no le fue muy bien. El diablo lo zarandeó. Y el Señor Jesucristo estuvo de acuerdo. Porque era necesario. Era necesario que Él pudiera darse cuenta de quién era Él y de quién era el Señor. Necesitaba conocerlo a un nivel todavía más allá de sus expectativas humanas. Necesitaba conocer el perdón del Señor, el amor, porque de esa manera iba a tratar a su iglesia, el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro se quedó a cargo de la iglesia de Jerusalén. El Señor Jesucristo le dejó ese encargo. Pedro, ¿me amas?, le dice el Señor al apóstol Pedro. Tú sabes que te amo, Señor. Que en realidad le dijo, tú sabes que te quiero. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar una vez más. Y así 3 veces, ¿verdad? Y ya la tercera le dijo, tú conoces todas las cosas. En realidad el apóstol Pedro lo que le estaba respondiendo era, tú sabes que te aprecio, tú sabes que te quiero como mi amigo, un amor fraternal. Ya viste que no pude dar mi vida por ti, como yo te lo había dicho, ¿verdad? Y esta situación fue cuando el Señor Jesucristo regresó, ¿verdad?, de entre los muertos. Se encontró con el apóstol Pedro y le encargó su rebaño. Y estaba el apóstol Pedro pescando en una ocasión, ahí al final del libro de Juan. Estaba pescando ahí en una ocasión y el apóstol Pedro ve al Señor Jesús, ¿verdad? Y el Señor Jesús habla con él y le encarga mucho sus ovejas, con su vida. Dijo, si me amas, o sea, si me amas, no si me quieres, le dijo, si me amas, cuida a mis ovejas. Entonces, la única forma en la que el apóstol Pedro podía cuidar de una forma, de una manera en la que Dios quería, solamente en la que Dios deseaba en su corazón, pues era así, ¿verdad? Conociendo él mismo la misericordia de Dios, porque iba a estar al frente, iba a ser el jefe, iba a ser un siervo de la iglesia. No podía ser un capataz, ni un rey. Tenía que ser un siervo, pero también iba a ser un líder. Entonces no podía enseñorearse de la iglesia, aunque él iba a tener la mayor autoridad sobre, porque es lo que dice también más adelante, ¿verdad? Él iba a tener una autoridad fuerte sobre la iglesia, pero no podía él tomar humanamente ese cargo, esa autoridad y abusar de ello. Tenía que mostrar gran amor y misericordia. Y esa fue la manera en la que solamente podía el apóstol Pedro conocer al Señor, ser zarandeado por las pruebas. Hasta llegar al punto en el que cuando leemos las epístolas del apóstol Pedro, el mismo apóstol Pedro les da este consejo a la iglesia y les dice, ustedes van a recibir diversas pruebas por un poco de tiempo, van a ser pasados por el fuego, como el oro, que es precioso. O sea, el apóstol Pedro ya no estaba hablando de algo que él se imaginaba. No estaba hablando de algo, no estaba escribiendo un libro como si fuera un autor bestseller, ¿verdad? Estaba escribiendo algo que él mismo había vivido. O sea, él mismo había experimentado en carne propia pasar por ese fuego de la prueba del Señor. Entonces, de esa manera, una vez que leemos esa epístola, nos podemos dar cuenta la ternura que hay en el corazón del apóstol Pedro, cuando él no tenía nada que ver con la palabra ternura, ¿verdad? Era un hombre
tosco, era un hombre atrabancado, un hombre que respondía así, pues se arrojaba, ¿verdad? Y tenía un carácter fuerte, hablaba a veces por hablar, se equivocaba muchas veces, pero bueno, al menos lo hacía, ¿verdad? Los otros ni siquiera lo hacían, ni siquiera hablaban, tenían miedo y él no. Necesitaba ser moldeado por el Señor. Entonces, ahí es donde comienza uno a conocer, ¿verdad?, al Señor. Por eso hay pruebas en nuestra vida, hermano. Decía un predicador algo que me gusta recordar, y me gusta citarlo, y me gusta decir que lo dijo otro y no que fui yo, ¿verdad? Porque no me gusta plagiar a nadie. Charles Spurgeon dice: Dios no va a permitir que entres con tus pecados al cielo. Y no se refiere, digo, necesitan leer toda la predicación completa, ¿verdad? No se refiere a que Dios le va a negar la entrada a quienes tengan ciertos pecados. Lo que está diciendo él es, en el desarrollo de la predicación lo puede uno observar. Lo que está diciendo él claramente es que Dios se va a encargar de probarte aquí en la tierra, se va a encargar de mandarte pruebas, de dejar que el diablo te dé unas zarandeadas, precisamente buscando esa santificación que Él quiere para tu vida. O sea, todo lo que te sucede, todo ese sufrimiento que pudiera estar pasando en tu vida, es para eso, para que tú le sigas conociendo. Es verdad que a veces nos reprochan mucho, ¿verdad?, los errores que cometemos, y escuchamos mucho decir, hay errores hay situaciones de prueba en la que estamos pasando ciertas pruebas porque nosotros mismos nos lo buscamos. Bueno, aún en eso quiero que sepas que Dios se glorifica. En todo Dios se glorifica, aún en los errores que hayas cometido. Porque, pues, ¿quién es perfecto? Todos tropezamos y Dios nos levanta. Pero Dios lo que quiere, hermanos, es precisamente formar tu carácter. Quiere usarte poderosamente, así como lo hizo con el apóstol Pedro, pero antes de eso, quiere que tú lo conozcas, que hables con Él, que sepas quién es, que leas su palabra, que cada vez puedas ver más y más la gloria del Hijo de Dios, así como el apóstol Pedro. Primero por conocimiento de un primer acercamiento, como los discípulos, luego por revelación, que espero que así todos conozcamos aquí al Señor, pero también por medio de las pruebas. Por medio de las pruebas para que nosotros volteemos a ver al Señor y estemos en comunión continua con Él. Entonces busquemos al Señor, hermanos, busquemos conocerle más profundamente porque nos queda mucho camino todavía por delante y el Señor quiere que nosotros lo conozcamos y que cuando entremos allá al cielo, ¿verdad?, cuando estemos en su presencia, Él pueda decirte por tu nombre, así como el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro: tú eres Pedro, tú eres Pedro. Una cosa es que nosotros digamos que conocemos al Señor, pero otra cosa es que Él te conozca y te llame por tu nombre, porque a muchos les va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad, no los conozco. Pero a muchos otros nos va a decir por nuestro nombre, ¿verdad? Y nos vamos a quedar maravillados de que el Señor, de la preciosa boca del Señor salga nuestro nombre. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a conocerte más y más, Señor, cada día. Queremos aceptar, Señor, las pruebas que ocurren en nuestra vida, Señor, porque sabemos que tienen un buen propósito de parte tuya, Señor, que es conocerte cada vez más, glorificarte, Señor bendito, y recordar de dónde hemos salido, Señor, de dónde nos has sacado. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias por la oportunidad de conocerte por medio de tu palabra. Y gracias, bendito Dios, por esa comunión que podemos tener con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Amén.